En Timoteo, ¿verdad? Hemos leído que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es apta para enseñar. Dice que es apta para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Es decir, que nos vamos a equivocar como cristianos. Quizás ahorita yo tengo una creencia de algo que a mí me heredó el pastor, quizás. Y yo estoy enseñando lo mismo. Esa herencia que obtuve de mi pastor. Pero resulta que cuando lo veo directamente en las páginas de la Biblia, me doy cuenta que el pastor estaba equivocado. Paz de Cristo, apreciados hermanos en el Señor y personas que nos acompañan a esta transmisión. Sean todos bienvenidos a la iglesia, la Biblia dice, nuestro primer culto del año 2026. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer una porción de la Biblia, así que si tienes tu Biblia en mano, pues tómala y ábrela en el libro de Génesis. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor dice en el nombre de Jesucristo: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor Jesucristo, Padre eterno, muchas gracias, Señor mi Dios, porque tu palabra nos enseña y guía nuestras vidas para que podamos hacer el bien, para que podamos nosotros unirnos a tus designios y cumplir tu voluntad. Abre nuestro corazón en este maravilloso día para que podamos poner en práctica tu palabra y de esa manera nosotros poder demostrar a nuestra comunidad de que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Muchas gracias, Señor mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues alegremente aquí, contento de estar con ustedes nuevamente. El tema de hoy lo he titulado La causa de la violencia en el mundo de hoy. Podemos ver en las noticias, puras malas noticias, vemos cómo hay violencia por todas partes en el mundo. Lo podemos notar en las noticias recientes, incluso de inicio de año. Ahora, estamos pidiendo a gritos a veces que el gobierno traiga seguridad a nuestro vecindario, a nuestras comunidades, al país, porque hay muerte por doquier. Ahora, toda esta violencia que estamos experimentando en nuestros tiempos inicia por la culpa de nuestra propia opinión de las cosas. Los seres humanos dictamos nuestra propia manera de vivir y formamos nuestra propia moral de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que acabamos de leer, vimos cómo Satanás le dice a Eva: sino que sabe Dios que el día que comas del fruto, conocerás el bien y el mal. Es decir, le dio la oportunidad a ella de decir: ¿sabes qué? Tú toma tu camino. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. La tentó para que ella forjara su propia moral. Y hoy en día muchas personas vivimos así. En lugar de alinearnos a la voluntad del Señor Jesucristo, lo que hacemos es que nosotros tomamos esa moral de decidir entre lo bueno y lo malo. Nosotros juzgamos todo. Oh, sí, esto es bueno. No, esto es malo. Y eso fue lo que pasó. Justamente cuando Satanás le ofrece a Eva la oportunidad de que ella decidiera.
Le dijo, no, tú toma tu camino, porque te vas a sujetar a un Dios, cuando tú puedes ser como Dios. Tú dirige tu vida y decide entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿a dónde nos ha llevado esto? Podemos ver en la actualidad, y no en la actualidad, desde siempre, podemos ver que tener nuestra propia moral, nuestra propia opinión, nos ha llevado a guerras, robos, asesinatos, borracheras, destrucción familiar y social, entre otros. Sabemos incluso por experiencia personal que no podemos dirigir nuestras vidas con nuestra propia moral y nuestra manera individual de pensar, porque todo esto nos lleva a desacuerdos con las personas, nos lleva a pleitos, nos lleva a celos, nos lleva a envidias, nos lleva a odios, rencores y cosas parecidas. Esto lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, por si te gustaría leerlo y profundizarlo. Ahora entonces, ¿en qué momento nos descarriamos? A veces hago esta pausa a propósito para darte oportunidad de analizar la pregunta. Ahora, ¿en qué momento nos descarriamos? En el momento que Satanás le ofreció a Eva el deseo de que podía elegir entre lo bueno y lo malo. Es decir, desde el mero principio entró el problema. Lo que nos descarrió, y vemos, y los que conocemos la historia, sabemos que tener opinión propia, como lo hizo Eva, por decidir entre lo bueno y lo malo, solo les trajo desgracia. Entonces notamos que Satanás tentó a Eva a seguir su propio camino, es decir, a formar y elegir entre lo bueno y lo malo, en lugar de seguir el camino de Dios. Después de desobedecer a Dios y elegir su propia manera de pensar, valga la redundancia, vuelvo a repetirlo, solo les trajo desgracia. Todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida a lo que nos lleva a nuestra propia manera de pensar y al determinar lo que es bueno y es malo. Yo creo que todos hemos pasado malas experiencias. Hemos tenido desacuerdos, pleitos con otras personas, porque cada quien elabora su propia opinión, en lugar de alinearse a la opinión de su creador. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos entrado quizás en algún tipo de discusión con algún familiar, con algún compañero de trabajo, que incluso dejamos de hablarles porque hubo un pleito que no se resolvió? Entonces, estos pleitos, como mencionaba, lo pueden mirar en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Ahí pueden notar por qué se genera todo esto. O sea, esto es el resultado de no querernos alinear a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que abandonar nuestra propia manera de pensar, nuestra propia manera de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Porque cuando no hacemos esto, esto incluso está dentro de la congregación, entre los creyentes, se encuentra el problema de que un hermano juzga a otro. ¿Cómo lo hace? No, fíjate que el hermano hace así. Es que fíjate que el hermano actúa así. Y nos la pasamos nosotros como si Cristo nos hubiera puesto como jueces. Cuando Jesucristo, nuestro Salvador, dice claramente en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 47, que si alguien escucha mis palabras y no las obedece, dice, yo no lo voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Qué nos enseña aquí Jesucristo? Nosotros no estamos si nuestro Creador no nos está juzgando, porque estamos en un proceso de santificación. Y este proceso va a durar toda la vida. Por lo tanto, debemos evitar la crítica, porque esta es una obra de la carne. Cuando nosotros juzgamos al líder, al predicador, al hermano, a la hermana, lo que estamos haciendo es que nos convertimos en hipócritas. Ustedes conocerán
que la Escritura dice Jesucristo, hipócrita, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tienes en el tuyo? Entonces, si queremos, como mencionaba en el inicio, si queremos evitar a cualquier costa todo lo que nos ha llevado a la violencia en el mundo de hoy, debemos de estar conscientes que debemos evitar a toda costa criticar a nuestros hermanos en el Señor, porque solo hay un juez y su nombre es Jesucristo, y nosotros somos propiedad de Él. Es decir, que mi vida le pertenece a Cristo, por lo tanto Él es el único que puede juzgarme, y yo no puedo juzgar a mi hermano. Incluso si yo viera que algún hermano se encuentra haciendo algo que no va conforme a la Escritura, yo debo de orar por él, puedo hablar incluso con él, pero no debo de criticarlo. Entonces, vamos a empezar por descubrir cuál es la solución para ir combatiendo la violencia de este mundo, porque la violencia existe por todos lados. Y nosotros no podemos encargarle este trabajo al gobierno, porque vemos que el gobierno no tiene la capacidad de traer solución al tema de seguridad. Y ahora entendemos, como lo dice en el libro de Gálatas, entendemos que toda la violencia, todo el asesinato, el pleito, todo esto que existe es porque nosotros estamos tomando nuestra propia opinión y estamos decidiendo entre lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. La palabra dice en el nombre de Jesucristo: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Aquí podemos notar que nosotros se nos está sugiriendo que abandonemos nuestra propia opinión. Es decir, nosotros tenemos que abandonar nuestra propia opinión y alinearnos a la opinión de Dios. De esa manera seremos temerosos del Señor y estaremos apartados del mal. Así que temer al Señor es elegir sus enseñanzas y abandonar nuestra propia manera de pensar. Así que podemos notar que la razón número uno de la causa de la violencia radica justamente en nuestra propia manera de pensar, nuestra propia moral de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Bien, pues vamos a ver ahora, ¿qué provoca todo esto? Ustedes podrán ver hoy día que en la congregación los hermanos hemos visto cuántos se alejan del Evangelio, hemos visto cuántos han perdido o se les ha apagado la fe. Ahora, ¿por qué se apaga la fe? ¿O por qué se pierde la fe? Esto va de la mano con el primer punto sobre la violencia. Porque la violencia y las desgracias que experimentamos por todas partes nos desalientan. Como resultado dejamos que nuestra fe se apague. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, y leeremos el versículo número 1. La palabra del Señor dice en el nombre de Jesucristo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Ahí estamos mirando que la violencia, esto va a provocar que nuestra fe se apague, porque cuando nuestra fe se apaga, nos lleva a ceder al mal ambiente, perdiendo así las ganas de acercarnos a Dios. Y empezamos a decir cosas como: si Dios existe, ¿por qué permite tanta violencia en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué deja que le pasen cosas malas a la gente buena? Ahí está, esa es una manifestación de que nuestra fe se ha apagado.
Pero a veces no queremos darnos cuenta que las cosas malas las hacemos nosotros, los seres humanos, por elegir nuestras propias opiniones y no dejar que la opinión de Dios dirija nuestras vidas cada día. Por ejemplo, nosotros incluso hasta en el matrimonio, los que somos casados, sabemos que como seres humanos nos podemos enojar. Y la palabra del Señor nos advierte: airaos, pero no pequéis. Es decir, si te enojas, no peques. Entonces, si tú ves que tu pareja está en un estado emocional de enojo, es preferible que no hables, porque quien está enojado o enojada es tu pareja, no tú. Entonces, una persona enojada no puede razonar. Al no poder razonar, él quiere nomás ganar. El enojo lo lleva a querer ganar, a querer tener la razón, aunque no la tenga. Pero es mucho mejor en ese momento que si la persona que está con el enojo, tú descubres que hay enojo, quedarte callado. Dejar que la persona se desahogue, que saque toda esa ira de su cuerpo. Dejarla tranquila. Debemos de ser apacibles, amables, que esto y utilizar el control propio, que esto forma parte del fruto del Espíritu de Dios. Entonces, si yo voy a dejar que Jesucristo dirija mi vida cada día, debo de poner en práctica lo que voy aprendiendo de la palabra del Señor. Lo vemos en el libro de Santiago, que dice: no sean tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ellas. De lo contrario, se engañan a ustedes mismos. Entonces, conocer la Biblia de principio a fin no te hace que seas un hijo de Dios obediente. O sea, porque muchos usan la escritura no para restaurar, sino para lastimar, para destruir al cristiano. Y esto es triste porque esto sucede entre los mismos miembros de la congregación. Le pasa más sobre todo a las personas que tienen un alto conocimiento bíblico o que ya son líderes. Para ellos ya todos los demás están mal, porque ellos miden su grado de santidad con el grado de santidad del hermano en Cristo. No se dan cuenta que la santidad no es esfuerzo de ellos, sino la obra santificadora del Espíritu Santo. O sea que la santidad que va logrando cada creyente es el resultado de la gracia del poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si nuestra fe se apaga, ¿qué va a pasar? Esto va a hacer que nosotros mismos, en lugar de alejarnos del mal, esto va a provocar que nosotros nos unamos al mal. Terminamos cediendo a los malos deseos, pero gracias a Dios, nuestro Salvador, que tiene solución para todo. Entonces, ¿cuál es esta solución? A diferencia de las cosas malas que genera nuestra opinión personal, ya lo vimos que es nuestra opinión personal la que genera el pleito, la que genera la guerra, el homicidio, la inmoralidad sexual, el ser infiel en el matrimonio, el ser mentiroso. Ahora, a diferencia de las cosas malas que nuestra opinión personal genera, la solución es alinearnos a la opinión de Dios, que genera bienestar. Vamos a leerlo directamente de las páginas de la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Y la palabra del Señor dice en el nombre de Jesucristo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora estamos mirando, fíjense nomás, estamos mirando, una ley se creó y si esa ley se viola, la ley viene con castigo. Si por ejemplo asesinas, una ley te dice no asesines. Y si asesinas, esa ley viene con un castigo. Y este castigo probablemente sea la cárcel. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar entonces
ser castigados, pues alineándonos a la ley del Señor. ¿Y qué es lo que genera? Si nosotros nos alineamos a la opinión de nuestro Dios, acabo de leerlo, que lo que genera el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, etcétera. Entonces, nosotros podemos en razonamiento humano darnos cuenta que una persona que tiene estas cualidades no va a generar un pleito. No va a pasar por su mente en ningún momento tener un rencor o un odio sobre ninguna persona, porque Cristo nos manda, si somos verdaderos creyentes, Cristo nos ha dicho que amemos a nuestros enemigos. Imagínense, si tenemos este mandamiento de amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestro prójimo que está en casa, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en sangre, etcétera? Entonces, la razón por la que nuestra fe se apaga es porque hay mucha violencia por todo el mundo. Vemos muertes, es más, en las noticias estaban diciendo que en aproximadamente un mes, algo así, o 15 días, que mueren o estuvieron muriendo en la guerra de Ucrania y Rusia alrededor de 30,000 personas. Imagínense, jóvenes inocentes que están peleando una guerra contra otros jóvenes inocentes, pero que esta guerra ni siquiera es de ellos, simplemente porque el líder, el presidente de su país, tiene su propia opinión y está en desacuerdo con la opinión del otro. Y eso genera homicidio, guerra, pleito, celos, envidias, etcétera. Que esto también, como les dije, aunque no lo leímos directamente en las páginas de la Biblia, lo pueden leer en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21. Entonces, nosotros los cristianos, a veces se nos ha enseñado un evangelio diferente, una doctrina diferente, donde se nos ha dicho que si eres cristiano no te va a pasar nada, todo va a salir muy bien, tu matrimonio va a estar restaurado, Dios tiene el poder. Claro que Dios tiene el poder, pero en ninguna parte de la Escritura Jesucristo prometió que no nos pasarían cosas malas. Todo lo contrario, nosotros vivimos en un mundo de violencia. Y podemos ver incluso en los tiempos de Cristo cómo sufrían la persecución y cómo eran asesinadas las personas por ser creyentes. Entonces, ¿estamos expuestos nosotros a que nos pase algo? Por supuesto que sí. Y si es la voluntad del Señor librarnos de ese mal, lo hará. Pero nosotros no estamos o no somos cristianos por las supuestas bendiciones económicas que nos pueda traer el ser cristiano. Incluso la mayoría de los cristianos que yo conozco viven en pobreza. Solamente los pastores o los obispos viven una vida mucho más ejemplar que los mismos miembros de la congregación. Y así ha sido en las congregaciones que yo he conocido. No digo que en todas, pero en su gran mayoría. Entonces, nuestra fe, nosotros estamos con Cristo porque Él intercambió su vida por la nuestra. Es decir, que mejoró nuestra vida. ¿Pero en qué manera mejoró? Bueno, pues lo voy a decir por mí, hablar directamente por mí. Por ejemplo, yo vivía una vida muy desordenada, una vida muy caótica, con muchos problemas. Obviamente los problemas eran el resultado de mi propia opinión, era el resultado de mi propia moral, de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando Jesucristo me hace el llamado, me dice: Andrés, quiero intercambiar esa vida que tienes ahorita, llena de problemas, llena de rencores y odios, pleitos y todo esto. Quiero intercambiarte esa vida por una vida
llena de amor, alegría, paz, amabilidad, bondad. Es como si el carro viejo que tienes llegara alguien con un coche nuevo. Por ejemplo, que llegaran con un Lamborghini y que te dijeran, te voy a cambiar tu carro por este, al pelo. Bueno, al pelo yo no tengo, ¿verdad? Pero bueno. O sea, es decir, sin ribete. Yo creo que cualquiera. O que alguien llegue y te dijera, mira, te voy a cambiar la casa que tienes actualmente por esta mansión. Entonces fue un intercambio maravilloso. Pero ese fue el intercambio de vida que gracias a la sangre de mi amoroso Dios derramada en la cruz, Él tomó esta vida que yo llevaba, la intercambió, mi vida, el intercambio fue maravilloso. Entonces yo recibo la vida nueva que Él me da y empiezo a experimentar lo que Él prometió. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, etcétera. Pero esto yo lo entiendo claro, que detrás de todo esto que ya experimento, esto no me exime de que yo pueda llegar a tener o sufrir alguna desgracia. Porque la desgracia no la provoca el Señor, nuestro Creador, Él no la provoca. Nuestra desgracia la provoca la humanidad sin Dios, que está en pleitos, rencores, odios, envidias, etcétera. Cuando no tenemos claro este concepto, el cristiano moderno acepta a Cristo, le empieza a ir bien en su trabajo, quizás hasta gana más, ya tiene una casa más bonita y piensa que esa es la bendición de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa cuando le llega la desgracia? Hasta ahí llega Dios también, para ellos. Porque ellos creían que ser cristiano tenía que ver con la abundancia económica. Pero recordemos que somos peregrinos. Cristo no nos llamó para ponernos cómodos en este planeta Tierra. Él nos llamó y dice que Él le manda a los discípulos, vayan y hagan discípulos. O sea, no creyentes. Creyentes hay muchos. Pero un discípulo es un aprendiz en ejercicio. O sea, Cristo no quiere que seas creyente. Él quiere que seas discípulo y que trabajes para el reino de los cielos. Y nuestra recompensa viene de allá. Dice que el tesoro, no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacemos tesoros en el cielo. O sea que con nosotros estamos ahora aquí como embajadores de Jesucristo, nosotros estamos trabajando para su gobierno y nuestra paga está en la vida eterna. Así que tengamos claro, no dejemos que nuestra fe se apague, porque la causa de la violencia genera que nuestra fe se apague. No para todos, obviamente, para los que ya tenemos claro a qué fuimos llamados, tenemos claro. Entonces, pero para el cristiano que aún no tiene claro este concepto, pues entonces, te lo repito, no permitas que tu fe se apague cuando las cosas en tu vida estén saliendo mal. Tú acércate a Dios cada día, cuando te va bien y cuando te va mal, también. O sea, esto es una rutina que tenemos nosotros los creyentes. Nosotros oramos, leemos y estudiamos, ayunamos y nos congregamos. Estos son 4 pilares fundamentales en la vida de un creyente cristiano. Entonces, la razón número 1, estoy haciendo resumen, vamos a ver una razón más, pero la razón número 1 de la causa de la violencia es nuestra propia opinión y nuestra propia moral. Recuerden que moral es simplemente que yo decido por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, para el que es un borracho, tomar no es malo. Pero para el que no toma, dice, ay, este borracho, y para él es malo, por eso no toma. Y así, esa sería nuestra propia moral. O por ejemplo, para el que no critica, pues la crítica es mala. Y para el que critica, pues la crítica es buena, por eso critica.
Así que entonces, en el punto número 1, vimos que la violencia es causada por tener nuestra propia opinión y nuestra propia moral. Y en la razón número 2, de la razón por la que nuestra fe se apaga, esto sucede por la misma violencia que experimentamos o que vemos por todas partes. Pero nosotros debemos de ser fieles al Señor en las buenas y en las malas. Tal y como dijo Job, el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo por el hermoso y maravilloso sacrificio que hizo y ese intercambio de vida que nos dio. O sea que nosotros ahora trabajamos como acto de agradecimiento a Él. Esto es algo muy importante. Yo probablemente si no hubiera sido por Jesucristo, quizás ya no estuviera ni siquiera en vida. Quizás ya estuviera muerto. Porque yo era drogadicto, era alcohólico y me metía en muchos problemas. Entonces hizo ese intercambio de vida y pude experimentar. Ahora soy querido por mis vecinos, por mi esposa y por las personas que me rodean y me conocen de manera más íntima. Todos ellos yo recibo también lo que siembro, el amor, la amabilidad, la ayuda, etc. Entonces, a consecuencia de estas razones que hemos estado mirando, vamos a ver la razón número 3, que es la razón por la que Jesucristo nos hace un llamado personal. Porque a veces también tenemos 20 años de creyentes y no entendemos con claridad la razón de este llamado. Como les digo, muchos han creído que el llamado se hizo para que nosotros simplemente tuviéramos abundancia de cosas. Pero no se trata de eso. Ahora, el llamado que Jesucristo nos hace es justamente para combatir la violencia. Porque es posible luchar contra la violencia y el mal que experimentamos en nuestra comunidad, incluso en nuestra familia a veces. Actualmente existe una lucha contra el mal y la violencia que dio inicio hace casi 2000 años. Y quien hizo esta iniciativa hacia el bienestar fue Jesucristo. Jesús nos hace una invitación personal a sumarnos a su causa y su misión de luchar contra la maldad y la violencia. Y esto se logra a través del amor de Dios. No hay otra manera. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 10 al 12. Y la palabra dice en el nombre de Jesucristo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aquí podemos notar. Ahora quiero que reflexiones en esto. Voy a hacer una pregunta y voy a hacer una pausa para que pienses poquito. ¿En realidad estás amando a todos? ¿En realidad estás ejercitando, practicando el amor al prójimo con todos? ¿O eres de aquellos a los que dices, a este sí, pero a este no? Así que si tienes a alguien a quien no has amado o que no estás amando, pídele a Dios que saque esa raíz de amargura de tu corazón para que puedas amarlo. Porque en el amor no hay pleito, no hay violencia, no hay hostilidad. Entonces, basándonos en el mandamiento de Jesucristo, que nos dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Ahora, ¿cómo nos ha amado el Señor Jesús? ¿Recuerdan el caso de María Magdalena? Una mujer adúltera. Imagínense, esta mujer adúltera, la ley dictaba el castigo para el adulterio, que era la muerte. E inmediatamente los que se sentían santos, los que se sentían sin pecado, no, es que yo no soy adúltero, y como no soy adúltero, pues yo sí puedo juzgar al adúltero. Entonces, si yo no soy adúltero, sí juzgo esto. Ah, pues ella adulteró, vamos a matarla. La ley nos dicta que la matemos. Entonces Jesucristo, estando ahí presente, demostró la entrañable misericordia, que es una cualidad cristiana. Ustedes pueden leer las 5 cualidades de un verdadero cristiano en Colosenses capítulo 3, versículo 12. No lo voy a leer yo, pero toma tu Biblia y lee, para que veas, si tú eres portador de esas 5 cualidades, puedes sentirte orgulloso de saber que eres un verdadero cristiano. Pues entonces, la gente lo que quería era ejecutar la ley, que dictaba claramente que esta mujer tenía que ser muerta. Pero Jesucristo, con su grande amor, como dice, mi mandamiento es este. Su grande amor dijo, bueno, el que esté libre de pecado. Ya no dijo el que esté libre de adulterio, sino el que esté libre de pecado. Dijo, lance la primera piedra. Y dice la Biblia que todos acusados por sus conciencias dejaron caer la piedra y se alejaron. Porque la palabra del Señor dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que entonces, ¿cómo es que tú te vas a sentir mejor que otro a quien Cristo rescató? Quizás tengas un más alto nivel de santidad, pero recuerda que la santidad no es el esfuerzo que tú estás haciendo para limpiarte. La palabra es clara y dice que la obra santificadora del Espíritu Santo, o sea, la obra de tu santificación, siempre ha sido obra del Espíritu Santo, nunca ha sido de ti. Así que si ya estás en un grado de santidad, que tú puedes observar que eres más santo que tu hermano en Cristo, pues dale gracias a Dios. Y ayuda al hermano que todavía está, pues, detrás de ti. Ayúdalo a crecer. Ayúdalo a que él se vaya encaminando también. Porque nosotros estamos para amar a nuestro prójimo, no para atacarlo. ¿Cuántos no usan la Biblia para atacar, para destruir y hacen que se alejen las personas del Señor porque ya después no se sienten dignos cuando ninguno de nosotros es digno? ¿Qué dicen? Ven que un hermano cae, dijo Cristo, es imposible que vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen, ¿verdad? Pero ven que un hermano cae en algún tipo de pecado, sea grande, pequeño, el que sea. Y lo primero que hacen es que no, ya no te juntes con este hermano porque fíjate que el hermano tiene esto o hizo esto. Todo lo contrario a lo que Cristo nos ha pedido. Cristo nos pide amar, no nos pide a odiar. ¿De quién debemos de alejarnos? Del hermano que después de que se habló con él, después que se intentó restaurar, no entendió. Ahí sí la palabra del Señor dice, apártate de los tales. Pero no hasta que primero hayas amado al hermano, que lo hayas buscado, que lo hayas ayudado. Después de todo esto, si no quiere cambiar, entonces, antes no. O sea, no a la primera. No a la primera, ¿sabes qué? No hay que llamarle la atención, hay que restaurarlo. A la tercera, bueno, hay que llamarle la atención. Y así. Entonces, vuelvo a reiterar. El versículo 12 de Juan 15. Jesucristo dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Recordemos que estamos viendo la razón número 3, que nos indica el propósito del llamado de Jesucristo en nuestras vidas.
Podemos notar que en el amor no hay violencia. Imagínense, si tú sufres violencia en casa, empieza a ejercitar. Pon en práctica el amor de Dios. ¿Y saben qué va a pasar con la violencia? Se va a alejar. Porque la violencia y el amor no se llevan bien. Y el fruto del Espíritu es amor. Gozo, alegría, paz. Entonces tú quieres experimentar la alegría, el amor, la paz, todas esas cosas. Bueno, entonces se pone en ejercicio la palabra del Señor. Ponla en práctica y verás cómo se restaura, porque Cristo hace todas las cosas nuevas. Si tú crees que tu matrimonio ya no tiene, no, es que esto ya no tiene remedio. Ya definitivamente ya hice la lucha, sí, la hiciste tú. No se la entregaste al Señor. Pero si los dos entregan su vida a Cristo, como debe de ser, no como uno quiere, Cristo hace todas las cosas nuevas. Entonces, reitero, podemos notar que en el amor no hay violencia, pero no lograremos combatir la maldad si no obedecemos el mandamiento de Jesucristo de amarnos los unos a los otros. O sea, no basta con solo saber que Cristo dijo que ames a tu prójimo. Si no lo pones en práctica, si no lo ejercitas, este mandamiento, ese mandamiento no va a ejercer el poder que tiene para transformar. Porque la palabra de Dios es poderosa y muchos malinterpretan. Es poderosa cuando se pone en práctica. La palabra de Dios en sí es poderosa una vez ejerciéndose. Pero la palabra de Dios por sí sola, nomás por leerla y tener el conocimiento bíblico, no genera ningún cambio. El cambio se genera a partir de que se pone en ejercicio, de que se lleva a la práctica. Cristo nos hace un llamado a que dejemos de ser solo creyentes en Dios y que pasemos a convertirnos en sus discípulos para empezar esta lucha contra la violencia y la maldad del mundo. Porque imagínense, si yo era una persona violenta y yo era un dolor de cabeza para mis vecinos y yo traía a otro compañero que era igual o peor que yo, entonces yo era un problema grave. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedes atacar esa violencia? ¿Llamando a la policía? No, porque te meten preso y al rato sales otra vez. Y ahora hasta con enojo, más enojo porque te echaron a la policía. En cambio, si tú pones en práctica la palabra del Señor, el mandamiento del amor, y el primero que cambia eres tú, Dios te transforma primeramente a ti. Entonces ya te transformó a ti, la violencia que vivía el vecindario por culpa tuya se eliminó, quedó erradicada. Y luego entonces tú tienes el llamado de ir y hacer discípulos, entonces tú vas con tu compañero, aquel compañero con el que compartías estos actos de violencia. Vas con él y le dices, ¿sabes qué? Jesucristo hizo el mejor intercambio que existe. Él intercambió la vida esta que llevo llena de enemigos, pleitos, celos, envidias, rencores, odios, etc. Por una vida llena de paz, gozo, alegría, amor. Y está genial esta vida. Por lo tanto, te invito a que intercambies esa vida como la que yo intercambié con Cristo. Imagínate qué maravilloso es aceptar ese intercambio. Así que entonces Cristo no quiere que seas un creyente. Él no quiere que seas nomás conocedor de la palabra del Señor. O sea, hay ateos que conocen mejor la palabra que muchos cristianos. Pero ¿de qué les sirve a ellos la palabra si no son creyentes? Si no ponen en ejercicio las cosas que ahí se dicen. Incluso vemos que también no se trata de ser bueno, porque no hay bueno solo uno y es Dios. O sea, no existe esfuerzo humano que pueda decir que nuestra calidad de vida va a mejorar. Sin el amor de Dios no se puede. Siempre va a existir el pleito. Ahora, entonces, ¿cómo saber si dejaste de ser creyente y te convertiste en discípulo de Jesús? ¿Cómo puedes tú comprobarlo para que no te engañes a ti mismo? Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia. En el libro de Juan, vamos al capítulo 13, versículo 35. La palabra del Señor dice en el nombre de Jesucristo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman
los unos a los otros. Imagínense. ¿Cómo saber si eres un verdadero discípulo? O sea, pasaste de ser creyente a ser discípulo. ¿Cómo lo sabes? Ya te lo explicó la palabra del Señor. Dice que de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿De quién? De Jesucristo. Que somos discípulos de Jesucristo. Pero ¿cómo van a saber ellos? Bueno, dice, si se aman los unos a los otros. Entonces, si tú me dices que eres cristiano y veo que no amas ni a tu propia pareja ni a tus propios hijos, mucho menos a mí me vas a amar, que no soy nada de ti. Pero en cambio, si yo veo, con mis propios ojos puedo experimentar cómo eres esa pareja amorosa, cómo eres ese padre amoroso, cómo se manifiesta tu amor hacia con mi persona. Yo digo, no, este tiene algo que yo quiero. Entonces, voy a ser atraído por ese amor tan poderoso, porque fue lo que Jesucristo hizo. Él usó esta estrategia infalible del amor y de ahí atraía. Entonces, quizás tú dices, bueno, yo le estoy predicando a mi familiar durante tantos años y no quiere entender y no sé qué, y empieza a apagarse tu fe hacia creer que Dios puede hacer la obra en tu familiar. Pero quizás no te has puesto a pensar que quizás la razón por la que tu familiar no te cree es porque no has manifestado del todo el amor al prójimo. Porque cuando tú, decía Pablo, que hasta con la actitud puedes predicar, no ocupas ni siquiera usar tu boca. Porque si tú buscas convencer a alguien, vas a fracasar. Porque nosotros no podemos convencer a nadie. Quien convence al ser humano de pecado es Dios. Yo simplemente soy una herramienta. Y si soy una buena herramienta, Dios me va a utilizar a mí. Y ni siquiera tengo que pensar lo que tengo que decirle a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi vecino. Ni siquiera tengo que pensarlo. Porque muchos se preparan muy bien y quieren, ay, voy a hacer esto, pero no. La obra del Espíritu Santo también además es darte las palabras necesarias que va a pronunciar tu boca en el momento oportuno. O sea, tú puedes ir a visitar a tu vecino. Vas y lo visitas y platica también de lo que a él le gusta. No seas egoísta, nomás hablar de lo que tú quieres. Déjalo que hable. Y en ese momento, sea oportuno o no, le predicas a Cristo. Empiezas a hablarle, quizás en base a lo que él te acaba de platicar. Y entonces así va a tener mayor impacto. Pero recuerda que tu vecino, que no es cristiano, él sí va a usar sus ojos para saber si lo que sale de tu boca concuerda o tiene congruencia con lo que tú haces. Porque si no hay congruencia de lo que dices con lo que haces, entonces se pierde el testimonio. Así que para ganarte personas para el reino de los cielos, debes tener claro esto. Debes ir, hablar y actuar en base a lo que dices, que tú crees en Cristo, principalmente con el amor. Y créeme lo que Dios hará la obra. Sin que no tienes tú ni que rendirte, porque al final de cuentas Cristo nos mandó a hacer esto. Entonces tú no te le tienes que rendir a nadie. ¿Sabes qué? Ya hablé con él 20 veces, ya mejor ya no. Pero la amistad, ¿qué? Tú sigues con una amistad. Y ora por esta persona. Y haz que Dios haga este milagro. Déjalo a Dios hacerlo de él y tú haz lo tuyo. Así de sencillo. Entonces, para poder amar a nuestros semejantes, primero debemos aprender a amar a Jesucristo. Porque de lo contrario no se puede. Porque dice Jesús que de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, y en otra escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me amas de verdad, obedéceme. Obedece mis mandamientos. Eso es lo que Cristo nos dice en su palabra. Entonces, para que tú puedas amar a tu semejante,
Primero debes aprender a amar a Jesucristo. ¿Cómo? Poniendo en práctica sus mandamientos. Y Él dice, mi yugo, pónganse mi yugo, ¿no? O sea, sus mandamientos, sigan mi directriz. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, Él no te va a poner algo pesado. A mí me sorprende cómo de repente en la actualidad hay cristianos que llegan a un nivel de liderazgo en la congregación y sienten una carga muy pesada. Porque es que tengo que trabajar y tengo que hacer esto. Si está pasando eso, algo estás haciendo mal. Porque Cristo no vino a ponerte más carga, vino a quitártela. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón. Y si traeré descanso para sus almas. Entonces, debemos tener claro esto. Servir a Cristo no debe de sentirse pesado. Porque su yugo es fácil, dice. O sea, sus mandamientos son fáciles. El yugo son los mandamientos. Sus mandamientos, dice, mis mandamientos son fáciles. Y mi carga es ligera. Mucho más que la que traes ahorita. Entonces, debemos de creer a las Escrituras. Y si nos sentimos diferente, entonces estamos haciendo algo mal. Tenemos que rectificar nuestra conducta entonces. Ahora, vamos a leer en Juan, capítulo 14, versículo 15. Recuerden, estamos en la razón número 3, que viene siendo el llamado personal que Jesucristo hizo para nuestras vidas. O sea, la razón para la que nos llamó, no nos llamó nomás para ir cada domingo al templo, sentarnos a escuchar el mensaje, irnos a hacer nuestras vidas. A eso no nos llamó. Eso es lo que hacíamos antes de Cristo. Éramos religiosos, éramos creyentes, no éramos discípulos. Así que si tú te encuentras en la posición de que esperas que llegue el domingo para ir a la congregación, sentarte, escuchar el mensaje y gritar un gloria a Dios, y termina el culto y luego ya te vas y haces tu vida como la hacías antes, entonces nomás cambiaste de religión. Porque recordemos, Cristo no quiere creyentes, quiere discípulos. Él mandó a ser discípulos. Bien, pues entonces vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Jesucristo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo que había dicho hace un momento. Entonces, recordemos que hoy en día hay muchos cristianos con conocimiento bíblico extraordinario, que sorprende a cualquiera el uso de la Biblia, cómo la agarra y la maneja, y uno se sorprende y dice, wow, este hermano está bien preparado. Sí. ¿Sí está preparado? Claro que sí. Pero dice que si ustedes me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si te sabes tú bien la Biblia, sabes y tienes respuestas para las dudas o preguntas más difíciles que un ser humano, una persona te puede hacer. Pero si no obedeces los mandamientos de Jesucristo, porque aquí tenemos que obedecer a Cristo. Está claro. Cristo nos está pidiendo a nosotros que si obedecemos sus mandamientos, de los mandamientos de Jesucristo, no los mandamientos de Andrés, no los mandamientos de fulanito, no, los de Jesucristo. Él fue el que hizo el intercambio de vida por la vida que teníamos. Él fue quien murió para que tú tuvieras perdón de pecados y para que tuvieras vida eterna y para que formaras parte del reino de Dios, del gobierno que viene. De este gobierno que se va a establecer en este planeta Tierra, donde Jesucristo es el rey de todo el planeta, donde se acaba todos los problemas y la violencia y la desgracia del mundo. Entonces, si has sido cristiano ya de un tiempo, sean meses o años, y no te habías dado cuenta que eres un creyente que simplemente cambió de religión, entonces hay que poner manos a la obra. Tienes que pasar de ser creyente a discípulo de Jesús. Esto es necesario. Y es necesario obedecer los mandamientos de Jesús para saber que eres un verdadero discípulo. Esto no es opcional. Recuerda que Cristo no te hizo el llamado para que vayas, te sientes en el templo, en la silla del templo, que escuches la predicación y retirarte a hacer tus actividades de siempre.
¿Tú puedes hacer tus actividades de siempre? Claro que sí. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida porque Cristo te dio esa libertad. Pero el problema está cuando dejas de hacer lo que te corresponde como discípulo por hacer lo tuyo. O sea, entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Tu proyecto? ¿Tu negocio? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién sirves? ¿Sirves a tu proyecto o sirves a Cristo? O sea, ¿cuántas veces al día tienes a Cristo en tu mente? Entonces, vamos a leer. Ya casi terminamos, no se preocupen. Estamos por terminar. Ay, disculpen. Pero vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. La palabra del Señor dice en el nombre de Cristo, Jesús. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Observemos aquí. Aquí Jesucristo les está diciendo a los judíos que habían creído en él que se tenían que mantener fieles. O sea, ya creo que entendemos lo que es fiel, ¿no? Lo que es ser fiel. Por ejemplo, si tu mujer te metes con otro, entonces no eres fiel. Si tu hombre te metes con otra mujer, entonces no eres fiel. O sea, tienes que ser fiel a una sola cosa, persona o deidad. Ahora, Jesucristo indica que si se mantienen fieles a sus palabras, es decir, a su enseñanza. La enseñanza de Jesús es única. No debe de añadirse, no se le debe de añadir nada a la enseñanza de Jesucristo, ni se le debe de quitar. O sea que la enseñanza de Jesucristo es única. Y yo debo de ser fiel, incluso si la enseñanza de Jesús está siendo alterada, quizás por algún pastor, algún obispo, algún evangelista, algún maestro del evangelio, y te das cuenta, tienes que hablar con el hermano y decirle, hermano, no. Jesucristo dice que me tengo que mantener fiel a sus enseñanzas. Y si esto hago, soy entonces verdaderamente su discípulo. Hermano, se está descarriando. Porque usted está diciendo algo que no está en las páginas de la Biblia. Usted está diciendo algo que no forma parte del Evangelio de Jesús. Tenga cuidado, hermano. Alértele. Busque manera de motivarlo. No lo afronte para pelearlo. Recordemos el amor. Pero sí afróntelo para restaurarlo. Para quitarlo del error. Porque dice en Timoteo, ¿verdad? Hemos leído que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es apta para enseñar. Dice que es apta para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Es decir, que nos vamos a equivocar como cristianos. Quizás ahorita yo tengo una creencia de algo que a mí me heredó el pastor, quizás. Y yo estoy enseñando lo mismo. Esa herencia que obtuve de mi pastor. Pero resulta que cuando lo veo directamente en las páginas de la Biblia, me doy cuenta que el pastor estaba equivocado. Entonces, al darme cuenta que mi pastor estaba equivocado y yo estuve enseñando eso, y si estoy ahorita enseñando, como ahorita lo estoy haciendo en este momento a todos ustedes, y después de darme cuenta del error, yo debo de pedir una disculpa pública. Donde yo llego ahí a la congregación, les digo, hermanos, ¿saben qué? ¿Recuerdan que yo enseñé esto? Bueno, hermanos, yo me quiero disculpar porque estaba equivocado. Porque la palabra del Señor me hizo ver que yo me equivoqué. Entonces, dice la Biblia en Timoteo que su palabra es inspirada por Dios, que la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es eso, que te corrige, que te hace ver lo que está mal en tu vida y lo corriges.
Así que entonces, recordemos, ¿cómo puedo saber si realmente soy discípulo de Jesús? Pues dice que si me mantengo fiel a sus enseñanzas. Por eso Pablo alertaba al pueblo de Dios en aquel entonces, a la iglesia, que si viene alguno a predicar otro evangelio o otro Jesús, que caiga bajo maldición. Por eso nosotros debemos de estar bien preparados, bien capacitados, porque la Biblia nos capacita y nos prepara, justamente para no caer en el engaño, en el error o en la astucia del diablo. Así que, hermano mío, si en algún momento predicaste algo, porque te lo heredaron, ni siquiera fue porque tú lo sabías, sino porque lo recibiste de herencia, y la palabra del Señor te saca del error, actúa, porque tienes que ser fiel al Evangelio de Jesucristo. Y su palabra nos dice en Efesios 2:20, nos dice que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que Dios nos habló por medio de Jesucristo. Y Jesucristo deja a sus discípulos, los cuales se hicieron apóstoles, los tituló como apóstoles, y de los apóstoles, y los profetas, antes de Cristo, pues profetizaron de Cristo. Entonces, ahí está. La principal piedra del ángulo es Jesús, porque todos los profetas, dice la palabra del Señor, que hasta Juan, porque todos profetizaron de Jesús. Ellos hablaban de la venida del Mesías. Así que entonces, teniendo esto claro, no hay que desalinearnos del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es de Él. Y además, incluso Él dijo, fíjense cómo dijo, en una escritura dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Jesucristo tenía la humildad para entender que Él no podía alterar la palabra, porque lo que Él enseñaba, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, y si Jesucristo es la principal piedra del ángulo, entonces estamos seguros al mantenernos fiel al Evangelio de Jesucristo. Por eso Jesucristo, reitero, lo vuelvo a leer, Juan 8, versículo 31, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Entonces, ahí está la diferencia. Para yo saber y tener claro que soy un verdadero discípulo de Jesucristo, debo ser fiel a sus enseñanzas. Debo amar al prójimo y es de esa manera yo puedo estar seguro de que soy un verdadero discípulo y que estoy cumpliendo con mi propósito en mi vida, en mi generación y la voluntad de Dios. Entonces, ser fieles a las enseñanzas de Jesús demuestra que somos verdaderos discípulos, que estamos activamente en la lucha diaria contra la violencia y la maldad que nos rodea. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, nuevamente muchas gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor mi Dios, dándonos inteligencia para poder entender tu palabra de manera clara. Bendice a mis hermanos que estuvieron mirando esta transmisión y también a aquellos que estuvieron de visita mirando esta transmisión. Alabado seas, Cristo, por tus grandes misericordias y por ese intercambio maravilloso de vida que hiciste conmigo. Y te pido, Señor mi Dios, mandes obreros, porque hacen falta, Señor mi Dios, hacen falta más personas que dejen de ser creyentes y pasen a ser discípulos para que tu obra se siga propagando, para que sigas cambiando la vida de muchas más personas, porque en esto sabemos que eres glorificado, en que llevemos mucho fruto. Usa nuestras vidas y danos la conciencia para actuar conforme a tu voluntad y no la nuestra. A ti, mi Dios, sea el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos llegado al final de este culto y pues mi deseo es que Dios les bendiga. Pasen ustedes un excelente y bendecido día. Pueden saludarse los unos a los otros y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta la próxima. Dios les bendiga.